insoportable en términos de carácter, no, más al contrario, contradice mi imagen corporal con mi forma de actuar, es totalmente diferente. No soy un amigo antes que un docente para el estudiante, particularmente que quiere progresar, que quiere aprender la materia, y bueno, y siempre es bueno orientar también a todos los chicos, particularmente de la edad que tienen ustedes. Bien, les decía que soy docente de la materia hace 30 años aproximadamente. Y yo empecé dando economía precisamente cuando teníamos la carrera de ingeniería informática y era parte de la facultad de tecnología. Entonces puede imaginar, ya pasan 3 décadas fácilmente, y desde que la carrera se independiza de la carrera de informática, se convierte en 3 carreras, se separa de tecnología y lamentablemente yo me quedo como docente de tecnología, ¿no? No sé por qué razón hubo algunos problemas, me quedo con un grupo que daba de economía en tecnología y concretamente en industrial, de la que también era docente, ¿no? Pero en realidad yo inicialmente era docente de informática y bueno, no me arrepiento, yo me siento cómodo así, así veo a estudiantes de 2 facultades, ciencia de la computación y de tecnología, concretamente ingeniería industrial, y yo tengo un apego por las 2 carreras de sistema e industrial particularmente, ¿no? Porque son carreras, son las mejores carreras actualmente en el campo ingenieril. Si ustedes revisan un poco las facultades del interior de ingeniería, informática y sistemas pertenecen a la Facultad de Tecnología. Y casualmente, ingeniería industrial, al igual que ingeniería en sistemas, son las mejores carreras. Yo los felicito que hayan elegido estas carreras. Son el presente y son el futuro de los nuevos profesionales que tengan rasgos particulares en cuanto, por ejemplo, creatividad, innovación fundamentalmente y emprendedurismo. Yo recuerdo muy bien, un poco revisando la historia de los países, cómo llegaron a ser líderes los países asiáticos. Estoy hablando de Corea, de China, de Tailandia. Hace 40 años atrás eran similares a Bolivia, pero en menos de medio siglo han logrado consolidar una economía sólida y hoy son líderes, pues, ¿no? El caso de China, que le está pisando los zapatos de la economía norteamericana. Acuérdense que la economía china ya le desplazó al Japón, que era la segunda economía más importante del mundo. Hoy está Estados Unidos y está muy próximo a ser la primera economía china. Y eso es producto básicamente de los cambios que han habido en el sistema educativo de esos países y donde fundamentalmente el campo de la tecnología, de la ingeniería, ha logrado consolidar esos procesos de industrialización de esos países. Y precisamente están aquí como baluartes de esos cambios en esos países las carreras de ingeniería de sistemas e ingeniería industrial. La mayor parte de los patentes en estos países de Corea, China, Tailandia, etcétera, se dan en el campo de ingeniería industrial. Todo lo que implica cambios, patentes, nuevas tecnologías en el campo de la empresa se dan en ingeniería industrial. Claro que si hacemos una analogía con nuestra facultad de tecnología, todavía estamos en pañales, pues, ¿no? Pero ¿a qué viene el comentario de que la carrera de ingeniería industrial es un baluarte para cambiar, para dejar de ser de países subdesarrollados y ser países desarrollados? En ese mismo ámbito está la carrera de ingeniería en sistemas. Acuérdense que hoy, particularmente, producto del nuevo escenario del siglo XXI, de un periodo que marca la sociedad del conocimiento, y producto de los cambios disruptivos de la pandemia, la carrera de sistemas se ha consolidado como el baluarte para que funcione una economía. Hoy no hay una empresa competitiva que no esté manejada con tecnologías de información y comunicación. Y si no tiene, obviamente es una empresa que
no va a poder ser nunca competitiva. Entonces, las innovaciones en el campo informático, las innovaciones en las nuevas formas de hacer, de manejar la información, de interactuar, eliminando las barreras, las distancias entre los países, se puede lograr gracias al manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Y obviamente quien la maneja y desarrolla es el ingeniero en sistema. Por esa misma razón, por lo que acabo de explicar, yo me siento muy satisfecho y orgulloso de dar clase a estas dos carreras sumamente importantes que son claves para el desarrollo de cualquier país. Bien, entonces mi nombre es Ricardo Terraza, yo doy economía, pero me gusta dar economía no como algunos docentes que dan, no y que les engañan economía, enseñan economía para abogados, yo enseño economía para ingenieros. La economía para ingenieros tiene un componente, como les decía, matemático. La economía para abogados se llama economía política y es un bla, 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 bla solamente, ¿no? Y veo que algunos docentes también en ingeniería industrial dan ese tipo de economía que es solamente teórica y con exposiciones, etcétera. Entonces, la economía no es así. La economía es un análisis bastante profundo, teórico práctico, donde evidentemente para poder aplicar la práctica es importante entender el concepto, modelar a través de un gráfico y resolver utilizando las matemáticas los ejercicios. Entonces, yo creo que se van a sentir muy bien en la materia. Bien, chicos, yo quisiera ver y un poco justificar una situación que vi en el grupo de WhatsApp, preocupaba a los estudiantes, ¿no? Porque evidentemente en la plataforma no está economía con el grupo de economía Indocien. Sin embargo, les decía ya hace rato de que desde que la facultad se independiza por un error de programación, yo me quedé en tecnología y concretamente me quedé en la carrera de ingeniería industrial. Por lo tanto, las horas que me pagan por dar esta clase pertenecen a ingeniería industrial. Y por lo tanto, como hoy se está buscando optimizar la programación académica, ya no abrieron el grupo SB, sino abrieron el grupo Inducien. Y les reitero, es lo mismo para los estudiantes de ingeniería en sistemas y los de ingeniería industrial, es lo mismo. No se preocupen por el nombre, simplemente aquí el HANE, lo más importante es el contenido de la materia. Bien, ahora les voy a pedir a ustedes, somos 120 alumnos en este grupo. Si ustedes se fijan en el grupo WhatsApp que acabo de ingresar, en este grupo somos 120 alumnos. Y bueno, seguramente nos han habilitado a ver, les decía de que estamos haciendo estas clases de manera virtual porque recién van a habilitar los equipos de bioseguridad, seguramente un poco para no tener problemas de contagio. El COVID sigue latente. Y empezamos el 1 de septiembre con las clases presenciales, pero no podemos perder el tiempo. La clase de hoy, miércoles, del viernes, el próximo viernes y el próximo lunes, inclusive el miércoles de la próxima semana, la vamos a hacer de manera virtual para ir avanzando y ganando tiempo. Y después de a partir del 1 de septiembre ya las clases vamos a hacer de manera presencial. Ahora, en los mismos horarios, obviamente, que se han programado. Entonces, esa es la explicación por qué estamos haciendo la clase de manera virtual. Otro aspecto importante, yo estoy utilizando la plataforma Zoom para hacer estas 4 clases virtuales de la plataforma virtual de Zoom gratuita. Y la gratuita se corta a los 45 minutos. Nosotros tenemos 2 periodos, son 90 minutos, y que si suman ustedes,
si sumamos los dos periodos de 45, igual hacen 90. Entonces, cuando se corte, yo les voy a comunicar cuando ya se cumplan los 40 minutos, en 3 minutos reprogramo la clase y volvemos. Queda claro, ¿no, compañeros? Porque hice lo mismo ayer en otra materia y me preguntaban por el grupo WhatsApp. Terminó la clase y ya no entramos y les estoy poniendo en alerta. A los 45 minutos termina esta clase. Termina y vuelvo nuevamente a programar, así que ingresan con el mismo link. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a empezar a presentar la materia. Voy a presentar el programa analítico, chicos. El programa que vamos a ver durante el semestre. Voy a hacer una síntesis del contenido para que tengan también una idea. Luego vamos a hablar de cómo vamos a realizar la materia. Vamos a hablar de la evaluación y finalmente de los objetivos de la bibliografía para la materia. Bien, como podrán ver, el programa analítico es un programa que pertenece tanto a la carrera de ciencias de la computación y ciencias exactas, concretamente ingeniería de sistemas e ingeniería industrial, ¿no? Para la de sistemas se llama economía para la gestión, para industrial se llama economía general, la sigla para la economía para la gestión SECO 300 y para industriales INDU100. La diferencia sí es de que INDU100 se lleva en el primer semestre, en cambio economía para la gestión y para los de sistemas es de cuarto semestre. Esa es la única diferencia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la materia, chicos? ¿Para qué economía en ingeniería de sistemas, ingeniería industrial? En realidad, la economía hoy se ha hecho una ciencia imprescindible, no solamente algo parecido como las matemáticas. Tanto así de que no solamente llevan economía los de sistemas, llevan economía también aplicada los que estudian civil, ingeniería petrolera, y hay economías específicas para cada una de estas. Por ejemplo, un ingeniero petrolero debe saber utilizar y asignar los recursos escasos, en este caso para la producción de combustible, etcétera, y obviamente para eso utilizan el periodo crítico de los bajones de la conexión. Les decía de que no solamente estas dos carreras utilizan la economía, también utiliza la ingeniería petrolera, utiliza la ingeniería, los ingenieros civiles para utilizar básicamente los recursos, por ejemplo, en la construcción de caminos, puentes, etcétera. Entonces, por eso les decía también de que se está haciendo extensible el uso de la economía en varias carreras ingenieriles. Particularmente en el caso del sistema y de industrial, la economía nos permite básicamente tener un conocimiento real de cómo funciona la economía y el impacto que tienen en ambas carreras. Por ejemplo, los ingenieros en sistema automatizan absolutamente todos los procesos en una empresa, sean estos del ámbito microeconómico o del ámbito macroeconómico, para tomar mejores decisiones. Los ingenieros industriales utilizan la economía para elaborar proyectos de factibilidad, ¿no? Para instalar una empresa, para instalar una fábrica de algún bien. Entonces, la economía le permite básicamente analizar todo lo que es oferta, demanda, equilibrio, elasticidad, toda la parte del análisis económico, financiero, de la viabilidad y de la rentabilidad de una empresa, se hace a través de la economía. Lo mismo, en sistemas se lleva también la materia de preparación y evaluación de proyectos, donde se utiliza también la economía, y en general la economía es una ciencia que permite tener una visión clara para hacer fundamentalmente emprendimientos, para hacer empresa. Y por eso la economía, cuando definimos, estudia la asignación de los recursos escasos
para la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, de un país, etc. Entonces es importante y por esa misma razón estábamos analizando los objetivos que tenía el programa analítico de economía. Por esa misma razón, lo primero que se tiene como objetivo es identificar la importancia y el campo de estudio de la teoría económica. Vamos a ver cuán importante es desde el punto de vista de su funcionamiento básicamente. Y segundo, una vez que reconozcamos y sepamos la importancia que tiene, vamos a hacer aplicaciones específicas de las diferentes herramientas que tiene la economía para analizar el comportamiento, el funcionamiento de la economía y, en segundo lugar, para asignar los recursos escasos, como es el capital, el tiempo, etcétera, que lamentablemente si no fueran escasos, obviamente no habría necesidad de estudiar economía. La economía aparece desde el momento en que los recursos que utilizamos para producir bienes y servicios son escasos. Entonces, en ese momento aparece la economía porque la economía nos enseña a asignar de una manera eficiente y eficaz los recursos escasos, como por ejemplo el capital, el tiempo, las materias primas que se utilizan en una empresa, etc. Para ello, vamos a ver la unidad 1 y 2, que son eminentemente teóricas. Estas dos unidades, chicos, tienen que ver con la introducción a la economía. No puedo llevar microeconomía si no estudio primero economía. Entonces, esto de la unidad 1 y 2 es una introducción a la economía, y la unidad 3, 4, 5 y 6 son ya microeconomía, que también es parte de la economía, como van a ver. ¿Qué vamos a estudiar en la unidad 1? Todo lo referente a definiciones, conceptos de economía. Vamos a estudiar la metodología que utiliza la economía, como es el método inductivo, el método deductivo. Vamos a ver cuál es el objeto de la economía. Inicialmente el objeto de la economía era cómo los países se podían hacer más ricos. Eso estudiaba la economía, pero hoy el campo de estudio de la economía es demasiado amplio, ¿no? Con decirles de que la economía estudia, por ejemplo, el problema del COVID, no porque la economía sea medicina, sino el COVID genera impactos económicos, genera impactos de inflación, genera impactos de recesión, y por eso también es un problema económico el COVID. También es un problema económico, fíjense ustedes, para ver los extremos de qué estudia economía. Si a la universidad postulan 10,000 estudiantes y solamente ingresan 4,000, es un problema económico. ¿Por qué? Porque de esos 6,000, otros 2,000 entrarán a las universidades privadas y queda 4,000. Eso forma parte del ejército de desempleados. Y el desempleo es un problema económico. Entonces, como verán, el objeto de estudio de la economía es bastante amplio. Vamos a hablar también de modelos. La economía se maneja en base a modelos, chicos. Y la modelación es una forma de representar en forma resumida y sintética un hecho, un fenómeno económico. Por ejemplo, vamos a hablar de oferta, demanda, que son modelos matemáticos. Cuando hablemos del flujo circular de la economía en la primera unidad van a ver que es un modelo teórico. En fin, en realidad la economía se estudia en base a modelos gráficos y que están sustentados por teorías, por leyes y el análisis matemático. Luego vamos a estudiar las relaciones de la economía. Rápidamente le digo, la economía se relaciona con un conjunto de disciplinas y ciencias. Por ejemplo, se relaciona con la tecnología, porque la tecnología a la economía le permite producir en mayores escalas. Cuanto mayor desarrollo tenga la tecnología, las economías pueden producir más. Se relaciona con la informática. ¿Por qué? Porque la informática le permite procesar, automatizar todo el manejo de la información. En fin, vamos a ver todas esas relaciones de la economía. Luego vamos a ver las divisiones principales de la economía. En realidad, les decía que la economía es una sola, es la ciencia madre de todo lo que se llaman ingeniería comercial, ingeniería financiera. Todas esas ingenierías del área económica tienen como ciencia madre a la economía. O sea, es la mamá, la economía, y los hijos vienen a hacer esas carreras. Y desde ese punto de vista, la economía, para su mejor estudio, se divide, ¿no?, en la economía en tres
tres elementos en tres divisiones principales, como es la economía descriptiva, la teoría económica y la economía política. De estas tres, la más importante es la teoría económica, porque la teoría económica a su vez se divide en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía estudia la empresa. La macroeconomía estudia el país en su conjunto. Nosotros, por ejemplo, a partir de la unidad 3 vamos a estudiar la economía basada en la empresa. Nuestro objetivo es analizar cómo se debe asignar los recursos escasos en una empresa. Es decir, eso implica la microeconomía. Más adelante van a ver las definiciones. Y finalmente, en la última parte, vamos a ver precisamente las diferencias que existen en cuanto a microeconomía y macroeconomía, entendiéndose como la microeconomía el estudio de la empresa, es decir, la microeconomía estudia la toma de decisiones de los agentes económicos individuales como son los demandantes y los ofertantes, las familias, los consumidores o las empresas o los ofertantes. Y finalmente la macroeconomía estudia todo lo que hace la economía, estudia por ejemplo el empleo, el desempleo, han debido escuchar la palabrita PIB, Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce la economía en un año y expresado en unidades monetarias. Por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto de la economía nacional, llega cerca a 40.000 millones de dólares. Es el volumen, es la capacidad de productiva en términos monetarios de la economía boliviana. La unidad 2 también sigue siendo teórica, ¿no? Y aquí hablamos, fíjense chicos, todos estos elementos que vamos a hablar en el capítulo 1 lo vamos a utilizar cuando ya estemos haciendo la parte práctica. Por eso es importante saber qué es un modelo, ¿no? ¿Qué es una ley? ¿Qué es una teoría? En economía, al igual que en matemáticas, hay leyes, hay teorías, hay principios, hay enfoques. Por ejemplo, una de las leyes clásicas en economía es que cuando los precios suben de cualquier bien, sea hardware, software, maquinaria, equipos, herramientas, etcétera, cuando los precios suben, la demanda baja, disminuye. Eso ocurre solamente en Bolivia, no en todo el mundo, por eso se constituye una ley económica. Vamos a ver principios, ¿no? En economía también se utilizan principios respaldados por teorías. Vamos a hablar de la teoría de la demanda, la teoría de la producción, que representa un conjunto de leyes de carácter mucho más genérico, ¿no? En realidad, las leyes son verdades comprobadas a manera de hipótesis, ¿no? De que lo que les decía, si los precios bajan, la demanda de los bienes aumenta. Esa es una ley que a manera de hipótesis que se comprueba en cualquier escenario, en cualquier país, en cualquier lugar. En cambio, las teorías son un conjunto de leyes, podríamos decir, que explican también los fenómenos económicos en base a modelos gráficos y en base a análisis matemático. En la unidad 2 continuamos con la parte teórica. Vamos a conocer aquí cuáles son las necesidades y los bienes económicos. Vamos a ver de qué la economía tiene importancia singular porque aparece el concepto de necesidad. La necesidad es cuando un estudiante, por ejemplo, que entra a la universidad, requiere una computadora, requiere un sustento económico, esa es una necesidad. ¿Y con qué se satisfacen las necesidades? Con bienes o con servicios. Por ejemplo, un estudiante para ir a la universidad necesita un servicio de transporte. Tiene que tener plata para pagar el transporte. Necesita servicio de internet. Entonces, la economía produce esos bienes. Los bienes tangibles y los servicios produce la economía para satisfacer las necesidades. Una necesidad es la carencia de algo. Y esa carencia de algo tengo que satisfacer con bienes o servicios. Para ello vamos a elementos como simplemente dice su reunión terminará en 10. Termina estos 10 minutos, yo salgo de la clase y voy a reprogramar para volver. Entonces ya saben. Bien, para poder satisfacer las necesidades, la economía produce bienes, pero primero vamos a definir cuántos tipos de necesidades existen, o qué es una necesidad, cuáles son las características de las necesidades. Van a ver que hay N necesidades, de las necesidades básicas, que es alimentar, necesitamos satisfacer la alimentación,
la salud, la educación. Hay necesidades de autorrealización también, donde la gente, una vez que satisfecho todas sus necesidades básicas, quiere la necesidad de autorrealización, cuando quiere, por ejemplo, formar parte de una fraternidad, cuando quiere ya no satisfacer necesidades materiales, sino básicamente un poco de personalidad, de, de autorrealización como persona, ¿no? Para satisfacer las necesidades, la economía produce bienes. Entonces vamos a ver de que en economía se producen bienes económicos, porque también hay bienes no económicos. Los bienes económicos están referidos básicamente a elementos tangibles. Una computadora es un bien económico, un pantalón es un bien económico, un celular es un bien económico. Los bienes económicos tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio. El valor de uso significa satisfacer y el valor de cambio es el valor monetario que tiene. De la misma manera, los servicios también tienen esa característica, valor de uso y valor de cambio. Servicios de comunicación, transporte, internet, servicios médicos, etcétera, que también son bienes, pero que tienen otra forma, que son abstractas, un poco que no se los puede tocar, ¿no? Pero satisfacen necesidades y tienen un valor de uso y valor de cambio. Luego vamos a ver los elementos de la economía que están relacionados con lo que hace la economía, producir bienes. Y lo vamos a analizar desde el punto de vista del hecho económico y del acto económico. Y finalmente, en esta unidad 2, con esto termina la parte teórica, vamos a analizar estos tres problemas económicos fundamentales: qué, cómo y para quién producir. Normalmente el estudio de la economía se basa en la respuesta a estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué producimos? De acuerdo a las necesidades que se tengan, se tienen que definir los productos que se van a producir. El cómo producir se refiere a la tecnología, al conocimiento, a la combinación de insumos o factores de producción que se utilizan para producir bienes y servicios. Y finalmente, para quién producir se refiere a quiénes se va a llevar los bienes o los servicios que se produzcan en una economía. Pueden ser, por ejemplo, en este caso, para ciertos sectores, para toda la población, para todo Bolivia o para todo el mundo, si es que se va a exportar un producto. Bien, estas son las dos unidades eminentemente teóricas. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Seguimos viendo el contenido del programa analítico de economía. La unidad 3, a partir de la unidad 3, ustedes ya van a ver ejercicios numéricos, pero como siempre, en toda unidad hay una parte introductoria, ¿no? Vamos aquí a estudiar básicamente eh, todo lo que implica el estudio de los diferentes tipos de mercado. Vamos a ver los diferentes las diferentes formas de formación básicamente de los precios. Inicialmente vamos a estudiar de que en una economía hay diferentes tipos de mercado. Por ejemplo, el mercado que estudiamos nosotros en esta materia es el mercado de competencia, pero hay otro tipo de mercados, por ejemplo, que se llaman monopolistas, duopolistas, oligopolísticas o competencia monopolista. No son diferentes formas de organizarse los mercados en la cual interactúan las empresas como productores y las familias, las personas como demandantes. Uno de los mercados de mayor alcance en una economía es el mercado de competencia. Gran parte, por no decir cerca del más del 90% de los bienes o servicios se transan, se intercambian en un mercado de competencia. Un mercado de competencia, por ejemplo, es el mercado en el cual participan las empresas que producen computadoras. ¿Cuántas empresas existen de producción de computadoras? Varias, ¿no? Estas empresas compiten entre ellas, por eso se llama mercado de competencia. Y vende más aquella que tiene un producto de buena calidad y buen precio. Lo mismo en el campo de ingeniería industrial, podemos ver de que hay varias industrias de aceite, de producción de aceite, que entre ellas compiten, ¿sí?
Entonces, la mayor parte de los mercados que se tienen en la producción de bienes y servicios es de competencia, por eso se elige el estudio del mercado de competencia. Vamos a ver también de que los precios son un mecanismo a través del cual se regula el funcionamiento de una economía y concretamente en un mercado. Cualquier mercado, para que funcione, lo va a hacer en base a un sistema de precio. Particularmente el mercado de competencia, el mecanismo a través del cual realizan transacciones tanto los vendedores como los compradores es a través de un sistema de precio. El precio no determina las acciones y reacciones de los agentes económicos en una economía. Una vez que analicemos los diferentes tipos de mercados, sus características, cómo funciona en base a un sistema de precios esos tipos de mercados, vamos a estudiar los elementos fundamentales de un mercado que se llama demanda y oferta. La demanda es una función lineal o puede ser una función asintótica, puede ser una función horizontal o vertical, dependiendo del tipo de bien que analicemos. Entonces, la demanda es un mecanismo a través del cual se puede definir que la cantidad de bienes y servicios que las personas desean o planean comprar a cada uno de los diferentes precios en una economía, ¿no? Y lo vamos a analizar a partir del análisis gráfico, a partir de su análisis teórico y matemático. De la misma manera, el otro elemento de un mercado de competencia es el ofertante, la fábrica, la empresa que produce bien. Vamos a definir el concepto de oferta, vamos a determinar cómo se representa una función de oferta lineal, horizontal, vertical, y los desplazamientos, al igual que en la demanda, de estas curvas, producto de la acción de algunas variables. Por ejemplo, la demanda tiene una serie de variables que condicionan como el precio, los gustos del consumidor, los ingresos del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, influye también el precio futuro esperado, etc. En el caso de la oferta también influyen variables. Para que una empresa ofrezca computadores al mercado va a depender del precio de los factores de producción, del nivel de tecnología que utilice, del precio de los bienes complementarios y sustitutos, del precio futuro esperado, de los fenómenos climáticos o físicos o naturales, etc. Luego de estudiar individualmente, vamos a juntarlos a los dos y estudiar a través del concepto de equilibrio. Estas dos funciones llevamos a un plano cartesiano y vamos a determinar el equilibrio, que son dos funciones que se intersectan en un plano cartesiano, y vamos a analizar los movimientos que tiene ese punto de equilibrio, que es una intersección producto de la acción de las variables, tanto de la demanda como de la oferta. Y vamos a terminar esta unidad estudiando básicamente el concepto de elasticidad. La elasticidad viene a ser la derivada de una función de demanda. La elasticidad viene a ser el grado de sensibilidad que tiene la demanda de un bien ante variaciones en el precio y otras variables diferentes al precio. Y es importante para determinar cuán sensible es un bien al cambio de los precios. Para tomar decisiones, para elaborar proyectos, etcétera, de una empresa se utiliza bastante este análisis. La estructura del mercado ya lo comenté aquí, normalmente lo estudiamos antes, no al final, así que el orden de factores no altera el producto. Estos diferentes tipos de mercado que mencioné se estudian al inicio para tener una idea clara y agarrar solamente el mercado de competencia. Bien, queda un minuto. Yo voy a salir de la clase y vuelvo para seguir mostrándoles el contenido, el programa analítico de la materia. Vamos a ver ahora a partir de la unidad 4, qué es lo que vamos a avanzar durante el semestre, para luego ver la forma como vamos a desarrollar la materia. Luego vamos a ver la evaluación, que es lo más importante del programa analítico, cómo vamos a evaluar la materia. Y finalmente vamos a ver la bibliografía que vamos a utilizar. Nuevamente voy a compartir la pantalla para ver la unidad 4. En la unidad 4, chicos, se estudia la teoría del comportamiento del consumidor a partir de un análisis introductorio teórico. Luego vamos a estudiar el comportamiento, cómo se comporta el consumidor a la hora de demandar un bien, a partir del cual se puede derivar la curva de demanda y la curva de oferta que hemos estudiado acá, ¿no? Para ello vamos a estudiar la utilidad total y la utilidad marginal,
como un mecanismo a través del cual el consumidor refleja, ¿no?, su actitud a la demanda de un bien. Vamos a ver de que el concepto de utilidad marginal no, viene a ser la derivada de una función de utilidad total, y que al derivar me muestra el comportamiento de unidades adicionales en la demanda de un bien. Yo sé que no es, no me van a entender mucho lo que estoy explicando si no es en la pizarra y en un gráfico, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es simplemente mostrarles lo que vamos a ver, por lo tanto no se desesperen si no lo han entendido. Lo único que quiero es mostrarles lo que vamos a ver en el desarrollo de la materia. Entonces en esta primera parte, en el punto 4.1, se estudia básicamente el análisis del comportamiento del consumidor a la hora de demandar un bien. Y vamos a concluir de que el consumidor a la hora de demandar un bien toma en cuenta mucho la utilidad marginal, que representa la unidad extra que demanda después de haber demandado una cantidad determinada. Si esa utilidad obviamente es positiva, va a seguir demandando un bien. Es como, por decir, si yo tengo una computadora, demando una computadora, ¿puedo demandar la segunda computadora? Sí, puede, dependiendo de la utilidad marginal. Si la utilidad marginal es positiva, sí puede demandar. Porque si es positiva, significa que es útil. Pero cuando la demanda, la utilidad marginal es cero o es negativa, obviamente implica que ya no es un bien, sino es un mal, porque tendría varias computadoras y que en algún momento no lo voy a utilizar. Bueno, espero de que a grandes rasgos se haya entendido este concepto de la utilidad marginal. Luego vamos a ver la teoría de las curvas de indiferencia. En realidad son dos enfoques, ¿no? El primero se le llama el enfoque cardinal, porque se mide aquí la cantidad de utilidad total, y aquí el orden, la forma de elegir en base a un orden, tomando en cuenta básicamente que la demanda también se puede hacer en base a las decisiones de preferencia que puede tener un consumidor en el caso del ejemplo que estaba manejando de una computadora. Normalmente el consumidor va a demandar aquellos bienes que le sean más útiles y le que proporcionen una mayor utilidad. Entonces, todo el análisis es gráfico matemático en esto que estoy mencionando, la teoría de la demanda del consumidor, a partir del enfoque cardinal y el enfoque ordinal que se llama. Luego vamos a estudiar los cambios en el ingreso del consumidor. ¿Qué pasa cuando un consumidor experimenta cambios en su ingreso? Se puede estudiar básicamente a través de la curva ingreso-consumo, a través de la curva de Engel, que viene a ser la curva de demanda. Y también vamos a estudiar los cambios en los precios que hace de que el consumidor cambie en su toma de decisiones desde un punto de vista gráfico y matemático para determinar la curva precio-consumo y a determinar a su vez el efecto sustitución y el efecto precio. Aquí estudiamos el comportamiento del comprador en un mercado, el que compra computadoras, el que compra software, el que compra vehículos, el que compra maquinaria, el que compra equipos. Aquí estudiamos, ¿y para qué se estudia esto? Para conocer los criterios que utiliza el consumidor para demandar hardware, software, para comprar maquinaria, equipos, herramientas, alimentos, vestimenta, etc. En la unidad 5 estudiamos a la empresa, la vamos a desnudar a la empresa para estudiar todos sus componentes. Fundamentalmente vamos a estudiar cómo se debe proceder para producir eficientemente, para que una empresa produzca eficientemente en el corto y en el largo plazo. Nuestras unidades de medida son el corto y el largo plazo. Entonces, cuando se estudia economía, les decía, la economía me permite asignar correctamente los recursos de una manera eficiente y eficaz. Entonces, a la hora de producir un bien, hardware, software, maquinaria, equipo, herramientas, etcétera, alimentos, bebidas, existen formas de producir de manera eficiente. No es cualquier proceso de producción en el que se utiliza capital, se utiliza trabajo como factor de producción. Entonces, lo que se hace aquí es dividir el análisis en dos contextos, de corto y largo plazo. Hay formas específicas que me permiten producir racionalmente o de una manera eficiente y eficaz. Eso vamos a estudiar en el corto plazo. Y también hay formas específicas de producir en el largo plazo. En el largo plazo, además, donde las empresas utilizan factores de producción variables
y producto de esta variación pueden experimentar cambios que se llaman rendimientos de producción a escala creciente, constante o decreciente. Bien, esta es la última parte de la unidad 5, rendimientos constantes, crecientes y decrecientes. Y finalmente vamos a estudiar la teoría de costos. Producto de la utilización de factores de producción, las empresas en esta unidad 5 incurren costos. Y los costos son clave para poder vender un producto en un mercado. Si bien yo aprendo aquí a utilizar racionalmente los factores de producción, eso tiene que verse reflejado en los costos. ¿Por qué es importante los costos? Hoy las empresas compiten en base a costos, al menor costo. Y al tener las empresas al menor costo, obviamente su precio de venta unitario va a ser menor. Entonces, si bien no es la única estrategia para poder competir en un mercado en base al mínimo costo, sino también hay otro tipo de estrategias que se llaman por diferenciación. Sin embargo, la mayoría de las empresas funciona y opera en base a la teoría de costos. Es decir, la empresa debe minimizar sus costos para ser competitiva en el mercado. De lo contrario, no vende sus productos. Eso es lo que vamos a estudiar en dos contextos, en el corto y en el largo plazo. Bien, eso en relación al contenido que nos espera desarrollar. Bueno, es bastante larga así la materia. Y por esa razón estamos empezando con las clases virtuales para ganar tiempo. ¿Cómo vamos a desarrollar la clase, chicos? A eso me refiero cuando digo metodología. La metodología es el método, el camino que vamos a utilizar para desarrollar la materia. Primero, el docente va a exponer la parte teórica conceptual, el docente va a hacer en la pizarra las representaciones gráficas. Para la parte de las exposiciones teóricas vamos a utilizar el proyector multimedia y para la parte del análisis gráfico y matemático, la pizarra. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante puede hacer preguntas, ¿no? En la cual el docente tiene que dar las respuestas a las dudas que existan precisamente lo que se está explicando. Aquí quiero ser enfático, chicos. No me gusta la gente que no habla. La clase es más amena cuando yo tengo una participación activa de ustedes. Y para precisamente ello, en la plataforma Moodle está colgada, o va a estar colgada, está colgada hasta la unidad 2, si no me equivoco, o la sexta, me confirman ustedes, está colgada todo el contenido de la materia. Lo único que tiene que hacer el estudiante es leer antes de ir a clase para que pueda participar, porque toda participación se evalúa, ¿no? Aquí yo quiero ser reiterativo y a mí me gusta que el estudiante pregunte, no me gusta el estudiante mudo, ¿no? Y precisamente si ustedes tienen el material, pueden leer y si no le han entendido pueden hacer preguntas en la clase. No hay trabajo en grupo, solamente hay práctico. Permanentemente van a tener ustedes prácticos en después de la segunda clase que es el viernes, avanzamos la unidad 1 y va a haber un práctico. Los prácticos de la unidad 1 y 2 son teóricos, pues no, como las unidades son teóricas, también los prácticos son teóricos. A partir de la unidad 3, 4, 5 y 6, los prácticos son numéricos, ejercicios. ¿Y qué realmente se les da antes de de dar un parcial? Para el primer parcial, por ejemplo, el primer parcial es teórico práctico, va a haber bastante ejercicio. ¿Cómo vamos a evaluar? Acá tienen una pequeña tableta donde nos muestra que para el primer parcial tenemos que avanzar la unidad 1 o 2, que son teóricas, y la 3, que es un componente numérico, matemático, práctico. Eso va a valer 20 puntos del 100% de la nota. Los parciales, parcial 2, vamos a dar de la unidad 4 y 5, también tiene una ponderación del 20%. El examen final es de todas las unidades, vale 40%, y los prácticos, acá les decía que no hay exposiciones, son solamente prácticos y control de lectura. Esto es importante porque en la primera parte, como es teórica, tienen que necesariamente leer. Control de lectura, va a haber 2 controles de lectura en cada unidad.
porque si no les exijo que lean, llega el examen, faltando 2 días se preparan, y eso es imposible prepararse en 2 días para el primer parcial. Todo ello vale 20 puntos. 2 controles de lectura, unidad 1 y 2, y el resto son prácticos. 20% de la nota, con lo cual suma 100. Ahora, respecto a la evaluación, yo tengo alguna estrategia que utilizo para motivarles particularmente a los estudiantes. Queridos alumnos, si ustedes en el primer parcial me sacan una nota de 80, el segundo parcial también se repite con una nota de 80, y les puedo eximir. Obviamente, para que les exima también en prácticos y controles de lectura, tiene que tener una nota igual a 80. Entonces, usted ya no da el examen un mes antes de que termine la materia, usted está fuera. Sí, se exime. Si el primer parcial saca 80, el segundo parcial saca 80 y mis prácticos y asistencia llegan a 80%, estoy eximido. Segundo aspecto importante que deben considerar ustedes. Si yo he sacado notas desde 48, esto es sin llore, ¿no? No quiero que después digan, no, me falta un puntito, por favor. 48, 49 y 50. ¿No? Estas notas las redondeo, ¿no? 48, 49 y 50, sí se han presentado todos los prácticos, con 2 condiciones. La primera condición, prácticos son 100%. Ha entregado usted todos los prácticos, 100%. Y asistencia de 80%. Es decir, usted me ha asistido a mis clases en un 80%. Si usted cumple estos requisitos, estos 2, de haber entregado los prácticos en un 100%, todos los prácticos, quiero decir, además de haber asistido a clases en un 80%, no estoy pidiendo 100%. Usted merece ser, en este caso, redondear su nota a 51. Usted pasa. Si usted en el examen final ha logrado estas notas, yo le redondeo a 51. Sí, solo sí, usted cumple estas 2 condiciones de haber entregado todos los prácticos y asistido a clases regularmente hasta un 80%. Finalmente, la segunda motivación es de que, segunda instancia, o repechaje que le llamamos. A segunda instancia pueden ingresar todos los estudiantes que tengan nota de 30 puntos en el examen final. Si usted tiene 30 puntos en el examen final, que hasta el más malo puede llegar a 30 puntos en un examen final, en la nota final de la materia, y ha tenido la asistencia, esto es clave, ¿no? Para que yo me beneficie con la segunda motivación, dar examen de segunda instancia, lo voy a hacer sí, solo sí. Tengo 30 de nota final de la materia, pero si he asistido a clases regularmente y asistencia del 80%, doy mi segunda instancia, porque normalmente es 40 puntos para dar segunda instancia. Entonces, espero que con estas motivaciones ustedes se pongan las pilas y puedan, obviamente, cumplir estos requisitos, que son bonificaciones a favor del estudiante, particularmente las exhibiciones al estudiante responsable que quiere salir por excelencia, etcétera. Y le ofrezco, en este caso, para que se exima. Para los estudiantes que no le guste mi materia, hagan un esfuerzo por llegar a estos puntos y cumplan con los prácticos y la asistencia, que yo les voy a redondear a 51 su nota. Y finalmente, para todos aquellos que
venían a clase regularmente y por lo menos han cumplido el 80% de asistencia, sí, y llegan el examen final con una nota de 30, pueden dar el examen de segunda instancia. Porque es una pérdida de tiempo. Si el estudiante no ha venido a clases o ha asistido de forma intermitente, una clase sí, otra clase no, y llega por suerte a 30, no, tomarle el examen de segunda instancia es pérdida de tiempo. Entonces, ese es el requisito y que es altamente motivador. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Todo está claro, ingeniero. Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Adelante. La asistencia, como usted dice, mínimo 80%, ¿contaría desde entonces de hoy? No, desde la primera clase de avance. Hoy es solamente presentación del programa analítico. La próxima clase no voy a hacer captura de pantalla. Voy a capturar la pantalla, así yo tengo quienes han estado en clase. Y cuando hagamos clase presencial, les va a correr una hojita donde van a colocar ustedes su nombre. ¿Está claro? Y esa captura de pantalla, como usted dice, ¿tendríamos que mostrarnos en la cámara? No, yo lo tengo, yo acumulo en mi máquina. Cuando, por ejemplo, en este momento voy a dejar de compartir. Le voy a pedir, activen su cámara, le voy a pedir, activen su cámara. A ver, hagamos un ensayo. Activen su cámara, por favor. Activen su cámara. Ahorita yo tengo 3 páginas. Hago la captura de pantalla. Acabo de hacer la captura de pantalla. Ustedes están con su imagen así, con la imagen de ustedes de capturar la pantalla. Están en clase. Entonces, eso es lo que hago. Ese es mi control de asistencia cuando hacemos clases virtuales. Por ejemplo, aquí no están saliendo Karina Cuevas, Roberto Aguilar, Orlando Moreno. Y cuando no salen, por ejemplo, alguno puede estar con su celular, como Denker está con celular, ¿no? Denker, o Dagner, perdón. Está con celular, ¿no, Dagner? En algunos casos, si está mal su pantalla, puede colocar en el chat XZ presente. Pueden utilizar también el chat. En el chat pueden colocarme que ustedes están presentes en clases. Entonces hay diferentes formas donde todos nos vamos a salir en la captura de pantalla. O sea, no hay excusa. Estoy viendo la tercera página, por ejemplo, hay varios que aquí no están. Roberto Aguilar, Orlando Moreno, Carlos Edilson. Por la experiencia, ¿no? Hay varias personas que activan su perfil, pero no están en clase. Entonces, cuando les digo voy a tomar captura de pantalla, tienen que activar por unos minutos, unos segundos su cámara y después les digo, ya bueno, salgan de la cámara para mayor tranquilidad de ustedes. En eso consiste la captura de pantalla. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Cuando sea presencial, ingeniero, ¿cómo va a tomar la lista? ¿O cómo iría? Yo les doy una hojita que preparo en Excel para que coloquen su nombre, registro y firma. Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si quedara eximida, ¿me quedaría sin la nota final? Si se exime con su nota con la nota que tiene, ¿no? No es el promedio, ojo. Acá usted tiene que sacar en el primer parcial 80, el segundo también 80 o más. O sea, el límite es 80, ¿no? Puede ser 90, puede ser 100. Pero lo mínimo para eximirse es que yo tenga 80. Puede ser que tenga 90, puede ser que tenga 100. Con su nota máxima, arriba de 80, usted se exime. ¿Está claro? Sí, está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, termino entonces. La bibliografía que vamos a utilizar para desarrollar la materia. Este es el plan bibliográfico, chicos. Todo lo que está con rojo
son las para la primera y segunda unidad. Todo lo que esté escrito con rojo, Rossetti, Mochón y Samuelson son para la unidad 1 y 2. Todo lo que esté escrito con verde es para la unidad 3, 4, 5 y 6. Es decir, ya hay aquí números, ¿no? Por eso está diferenciado el material. Estos libros, cuando lo vean, si tienen ustedes la oportunidad, el de Samuelson es totalmente teórico, ¿no? Entonces, por eso utilizo bibliografía diferenciada. Y todo lo que está de negro es bibliografía complementaria. O sea, la bibliografía básica es la que está con rojo para la unidad 1 y 2. La que está con verde, la básica, es para la unidad 3, 4, 5 y 6. Y la que está con negro es complementaria que pueden ustedes investigar. Por ejemplo, hay varios libros que están en la web, pueden bajar, si ustedes quieren, son libros virtuales. Varios libros ebook también van a encontrar. El de Cepeda, por ejemplo, La calle Simón Romero, es Economía para Ingenieros, un buen libro. Como les gusta a los ingenieros, al grano, al tacho, sin vuelta, ¿no? Y después, otro buen libro es el de Parking, que lo tienen aquí. El de Parking y el de Pindic, que también está en la web. Ahora ya no hay problema para los libros, no hay necesidad que compren. Ustedes encuentran, hay una dirección, lo deben conocer más ustedes que yo, srsolucionario.com. Ahí van a encontrar varios libros que están a disposición de economía, varios, pero no les digo uno, dos, varios libros. Pueden quemar en un CD, pueden bajar a su flash memory o a su máquina para que no les haga bulto, obviamente mejor a su flash memory. Y tener para consulta, hay estos libros de manera gratuita. Bien, es el plan bibliográfico. Con esto hemos terminado. No sé si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Estoy a disposición de ustedes si quieren preguntar algo. Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, ha quedado todo claro. Empezamos el día viernes con el avance de la unidad 1. Les invito a que entren a la plataforma Moodle. Ahí está el programa analítico, ese que les he mostrado, y está ya en la unidad 1. Échenle una miradita para poder interactuar con el docente. Que tengan buen provecho, buenas tardes. Nos vemos el día viernes en el mismo horario. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero.